Existen las posesiones múltiples y simultáneas y generadas por una única y misma entidad al mismo tiempo. Con esa pregunta o con algo muy parecido terminamos el video anterior y ahora vamos a ver cuál puede ser una posible respuesta verdadera. Si queremos hablar de posesiones simultáneas y hasta te diría yo multitudinarias hoy en la actualidad, bueno, podríamos tocar el tema del espiritismo moderno, podríamos tocar el tema de los pastores evangélicos que con una imposición de manos el Espíritu Santo entra en vos y hablas en lenguas desconocidas, pero si bien todas esas son posesiones, se supone que voluntarias, y por lo tanto benignas, se supone, y el título de este video es Posesiones Diabólicas, no podemos hablar de eso. No lo podemos hacer. Aunque me gustaría mencionar el demonio del mal gusto de los pastores evangélicos a la hora de elegir trajes tipo sastre, muy propios de la categoría dueño de un circo. Quizá así se autoperciben, pero bueno. Si queremos hablar de multitudes, legiones de demonios poseyendo a muchísima gente al mismo tiempo, lo mejor que podemos hacer para no herir la susceptibilidad de nadie de la actualidad es viajar a Francia al año 1600, porque ese país en ese entonces fue la cuna de las posesiones diabólicas. Para que podamos entender el siguiente caso, tenemos que empezar por hablar sobre Gouffridi, quien va a ser uno de nuestros protagonistas. Este hombre nació en 1572 y sus primeros años transcurren con completa normalidad. Hasta que un buen día, su tío, quien era párroco de Pourrières, decide que este muchacho podría ser muy interesante para la iglesia y lo insta a tomar los votos, y desde ese entonces Gouffridi pasa a estar bajo su cuidado, donde aprende lo elemental, como leer y escribir, también la liturgia y cómo dar los sacramentos. Y es justamente en este periodo donde se supone que Gouffridi encontró un tratado antiguo de Cábala, tema que desde ese momento lo obsesionó, por las emanaciones de Dios, los genios, los ángeles, y probablemente también por los demonios. En 1595, ya siendo sacerdote a sus 23 años, decide mudarse a Marsella, donde comienza a tener una relación bastante estrecha con la familia Dumandol de la Palude, quienes, gracias a la influencia social y política que tenían, le consiguieron incluso el beneficio de poder ser el párroco de una de las iglesias más importantes de la zona. Por más sacerdote que era, decidió hacer uso de las normativas tan laxas del momento y en lugar de vivir en la parroquia o en algún monasterio, prefirió instalarse en la ciudad como un ciudadano más. Esto dio como resultado que sus lazos para con esta familia se hicieron cada vez más profundos. Tanto así que se convirtió en el consejero y en el director espiritual de la esposa y de las 3 hijas, con especial hincapié en la menor, Madeleine, a quien vio nacer para desde entonces ocuparse de su educación religiosa, acompañarla a tomar la primera comunión y en algún punto de su vida también influirla para que ingrese en el convento de las Ursulinas, lugar donde él la acompañó permanentemente durante su noviciado. Lo que sí sabemos es que a sus 17 años, y con los síntomas habituales de lo que hoy por hoy conocemos como una depresión, la vida de Madeleine transcurría entre el convento y la casa de sus padres, ya que en ningún lugar lograba recuperarse ni sentirse bien. Todo esto causó que para el año 1609 se iniciaran rumores que indicaban que por ahí, quizá, tal vez, entre Madeleine y Gouffridi había una relación que excedía lo espiritual.
que por ahí era una relación más carnal. Cuando esta información llegó a los oídos de la Madre Superiora, Catalina de Beaumec, la misma se puso en contacto con la madre de Madeleine y fue esta quien, utilizando sus influencias, le prohibió preventivamente la entrada al convento a Gouffridi, al menos hasta que estos hechos lograran esclarecerse. Pasó que la Madre Superiora le insistió tanto a Madeleine para que le contara si en verdad estaba pasando algo extraño, que esta chica un buen día le dijo que sí, que los rumores eran ciertos y que los encuentros con el sacerdote sucedían casi todas las noches. ¿Dónde? En el convento. Pero ¿qué pasa cuando con tu influencia política y social le das una posición de poder y prestigio a otra persona? Que cuando esta otra persona sea tu enemiga, quizá también sabe muchos secretos tuyos. Entonces, por ahí, a la familia de Madeleine no le convenía abrir la boca y decir algo en contra del sacerdote. No vaya a ser que ellos como familia perdieran más de lo que pudiera perder Gouffridi. Entonces, la Madre Superiora, teniendo todo esto en mente, y muchas otras cosas más, optó por cortar los rumores de raíz, preservando ambas partes, pongámoslo así, preservando a la familia de Madeleine y preservando al sacerdote. Notarán que no dije preservando a Madeleine, evidentemente, no la preservó a ella, pero lo que hizo fue enviarla a otra sucursal de las Ursulinas para que ella continuara su noviciado tranquila y dejar todo esto atrás. La envió a la ciudad de Aix. Estando ya en este nuevo convento y muy lejos de la sombra de Gouffridi, Madeleine no mejoraba y constantemente durante los servicios religiosos parecía tener ataques y alucinaciones, y esto hizo que la nueva Madre Superiora y el confesor del convento de Aix comenzaran a prestarle más atención e investigar cuáles podrían ser las causas del mal que estaba aquejando a la pobre Madeleine. Tanto investigaron y tanto indagaron que la chica en un momento les dijo que había sido privada de su virginidad y que había hecho un pacto con el diablo. Estas confesiones, al menos en el primer momento, no fueron tomadas en serio. Pero claro, todo cambió cuando un buen día, Madeleine, en medio de uno de estos ataques, rompió un crucifijo. Motivo más que suficiente para dar por hecho que estaba poseída por el demonio. Claro. Si rompes un crucifijo, es lo que te pasa, estás poseída. No puede haber otra explicación. Evidentemente no. Así que, considerando todo esto, le prescribieron un exorcismo. Ritual que fue, vamos a decir, llevado a cabo por el sacerdote Bourmillon, y digo entre comillas, porque lo intentó durante más de un año y no lo consiguió. Pero lo grave no fueron los primeros 25 intentos fallidos. Lo grave fue que durante un exorcismo la joven declaró que había sido embrujada por un sacerdote, que él mismo era un adorador del diablo y que con él había fornicado desde sus 17 años. Y por si alguien todavía no se enteró, estamos hablando de una novicia, una muchacha que se estaba preparando para ser monja. Imagínate el revuelo que causaron esas palabras. No solo estamos hablando de una posesión, sino que estamos hablando de muchísimas otras cosas más que, a mi ver, eran bastante más graves. Pero lo que pasó a continuación fue que estas palabras de Madeleine desataron una suerte de efecto en cadena. Y automáticamente, otras 3 ursulinas se declararon poseídas por los demonios.
Y bueno, eso vaya y pase. El problema es que a finales de ese año, la cantidad de novicias exorcizadas era 0. Y el número de poseídas ascendía a 8. Una de ellas era Louise Capot, una joven nacida de padres herejes que recién estaba empezando su noviciado, pero que su estado parecía muchísimo más severo y grave que el de Madeleine. Sus delirios y sus contorsiones físicas llegaban a extremos verdaderamente peligrosos. Beaumillon, el exorcista, estaba evidentemente desbordado y decidió trasladar a Madeleine y a Louise a Saint-Evon, donde Sebastian Michaelis se hizo responsable de ellas, junto con 2 ayudantes principales, Domptius y Billet. Luego de observarlas y someterlas a sus métodos, estos 3 hombres de fe determinaron que Madeleine estaba siendo poseída por Belcebú y Astarot, mientras que en el caso de Louise, en su cuerpo se encontraban 3 demonios menores: Berrin, Sonelion y Gresil. Tan menores eran los demonios de Louise que Berrin, uno de ellos, allá por diciembre de 1610, obligó a Madeleine a que acusara de hechicero y culpable de todo esto a Gouffridi. Con esta declaración tan fuerte, Domptius mandó a traer a Gouffridi, y cuando se puso delante de Louise, quien probablemente jamás lo había visto en su vida, ella inmediatamente lo acusa de hechicero y de caníbal y de haber utilizado sus artimañas para seducir a Madeleine y llevarla a una cueva donde, antes de celebrar un aquelarre, marcó su cuerpo y luego procedió a desvirgarla. Y considerando todo lo que pasó en la Edad Media con la Iglesia y que toda esta conversación se estaba dando delante de unos inquisidores, ¿qué creen que contestó Gouffridi? Ja, ja, ja. Si yo fuera un hechicero, le habría entregado mi alma a 1000 demonios. Hombres, siendo hombres, desde hace muchísimo tiempo. Este chascarrillo para sacarle peso a la situación evidentemente no fue muy bien recibido por su audiencia, y sus palabras fueron tomadas como la admisión de su culpabilidad, quedando Gouffridi detenido y encerrado en la cárcel subterránea debajo del altar mayor de los dominicos, porque no vaya a ser cosa de encerrarlo en otra parte. Y acá viene una anécdota interesante. Para el 24 de enero de 1611, los 4 monjes que estaban custodiando a Gouffridi dejaron asentados en sus documentos que durante la noche se desató una tormenta de voces. Más de 100 voces de mujeres y niños cantando en una lengua completamente desconocida, junto con luces de antorchas en el bosque cercano a esta ubicación. Y evidentemente todo esto fue tomado como que se estaba celebrando ahí nomás, a 2 pasos, un aquelarre. Porque claro, Gouffridi había llevado consigo también a todos sus demonios. Lo que nos importa es que gracias a estos eventos, Gouffridi fue interrogado y acabó confesando que a Madeleine le puso primero la mano en la boca, luego en la frente, y luego donde estaba alojada su virginidad. Y luego encima agregó que sopló sobre sus genitales para provocar un hechizo de amor. No soplen en los genitales de nadie, que los conozco. No nos olvidemos que paralelamente, mientras todo esto sucedía, también estaba Louise.
Una chica, como ya les dije, bastante ignorante y que jamás había recibido una educación especial en su vida. Solo conocía lo poco que iba aprendiendo dentro del convento. Y de golpe la tenemos hablando un perfecto latín, principalmente para criticar a la iglesia, y luego haciendo unas revelaciones que, según las palabras en los documentos, eran totalmente admirables, verdaderamente inauditas y tan hermosas que uno difícilmente las creería si no las viera. Estos hechos terminan de corroborar su estado de posesión, sumado a que cada vez que el demonio Berrín se manifestaba a través de su cuerpo, lo hacía para afirmar que Gufridí había cometido todos los actos imaginables hasta ese entonces de perversión sexual. Esta seguidilla de acusaciones, junto con aquella suerte de confesión del sacerdote, llevó a que los inquisidores iniciaran una investigación en su casa y en su parroquia para ver si encontraban algo con qué incriminarlo, algo un poco más veraz. Y al contrario de lo que pudieran creer, no encontraron nada. Lo único que descubrieron fue que Gufridí, a nivel social, y no solo social, sino a nivel de la alta sociedad, estaba sumamente bien considerado y posicionado. Tanto fue así que, para la gente de su ciudad, su inocencia era indiscutible, y llegaron a encarcelar durante unas horas al inquisidor Domptius. Fíjense ustedes el aprecio que le tenían entonces a Gufridí, por haber intentado manchar el buen nombre de su párroco. Entonces, ¿cuál fue el resultado de toda esta investigación? Que las acusaciones eran falsas y todos estos fenómenos paranormales eran producto de la locura de las novicias. A pesar de este resultado, Domptius seguía convencido de que estos casos de posesión eran reales y que el culpable evidentemente era Gufridí. Pero, una vez que Gufridí quedó libre, movió todas sus influencias para obstaculizar la investigación de Domptius. Tanto así que incluso llegó a pedirle al Papa Pablo V una carta de inocencia, que no la obtuvo, pero ese es otro tema. Pero el punto es que tanto movió sus hilos sociales que consiguió callar a Domptius. Y a decir verdad, en todo lo que queda de esta historia, no volvemos a saber nada sobre él. Pesaba más el honor de un miembro de la iglesia y mantener las apariencias que no preocuparse por el riesgo de perder 2 almas inmortales de 2 novicias expuestas a las manos del diablo. Qué irónico, ¿no? Sin embargo, fue el inquisidor Michaelis quien tomó las riendas de la investigación, ya que él también creía en la culpabilidad de Gufridí. Estaba tan convencido de las posesiones que reunió toda la evidencia y documentación de los casos, y para el 17 de febrero de 1611 tenemos a Madeleine en el Parlamento declarando todos los tormentos que estaba viviendo y cuáles consideraba ella eran las causas. Esto llevó a que 2 días después, el día 19, toda esta declaración se encuadre en un delito de brujería, y esto a su vez trajo consigo que al día siguiente, el día 20 de febrero de 1611, Gufridí nuevamente fuera encarcelado, pero esta vez por manos de la justicia, no de la fe. Así que terminó preso nuevamente en la ciudad de Aix. Estando en la prisión, y tal como pasó anteriormente, otra vez tenemos una anécdota un poco curiosa. Y es que los carceleros se asustaron muchísimo porque durante toda una noche una lechuza no hacía más que revolotear por las inmediaciones, haciendo que los perros ladrasen continuamente durante horas. Y obvio, esto fue tomado como que sí, efectivamente Gufridí era brujo. Porque si los perros ladran, debe ser porque es brujo.
Entonces cada vez que yo estoy grabando y ladran los perros, ¿qué pasa? ¿Soy brujo? Ah, mira vos, la novedad que me vengo a enterar. Mientras tanto, Madeline era nuevamente examinada por los inquisidores buscando la famosísima marca del diablo. Y si estás pensando que me refiero al 666, no, abandonemos la ficción. Buah, decir esto y decir lo que viene a continuación es un poco raro, pero ¿quieren saber qué era la marca del diablo en aquel entonces? Era una pequeña irregularidad en la piel de tu cuerpo, un lunar, cualquier cosa incluso ínfima, un punto que pasaría prácticamente inadvertido para cualquiera, un punto donde sí te pinchaban con un punzón o casualidad no sentías dolor alguno. Entonces, si no sentías dolor cuando te estaban pinchando con una aguja así, evidentemente esa era la marca del diablo. Y yo pensé de verdad en hacer una demostración porque estoy seguro que alguna parte de mis manos está insensibilizada ante todo. ¿Por qué? Porque la vida a veces es muy cruel. Pero después dije, me van a desmonetizar. No sé si por el término desvirgar, que me parece tan arcaico, o si por atravesarme la mano con un punzón. Entonces, lo reservo a la imaginación de cada uno. Pero tengamos en cuenta eso. Te encontraban un punto insensible y evidentemente eso significaba que habías sido tocado por el mismísimo demonio. No bastante con todo esto, la sometieron a diversas torturas y una de ellas fue obligarla a dormir encerrada durante 2 noches en el osario de la catedral para ver cómo se comportaban los demonios rodeados de reliquias y huesos santos. Y muchas otras cosas, muchas otras incursiones sobre Madeline que evidentemente no constan en los documentos. Pero vuelvo a recurrir a la imaginación de ustedes para que comprendan que no es de extrañar que después de todo esto Madeline haya intentado desvivirse en 2 oportunidades, porque creo que, a su ver, y más allá de las causas de lo que verdaderamente le estaba pasando, era más tormentoso estar ante los inquisidores que no ante Astarot y Belcebú. Llámalo sugestión, esquizofrenia, efectos de haber expirado polvo de hueso, por más santo que haya sido el muerto. Pero para el 24 de febrero un médico examinó a Madeline y certificó la posesión, dando cuenta que ante cada provocación y ante cada ritual de exorcismo, su cuerpo hacía gala de una fuerza sobrehumana. Y unos días después, notaron ¿cómo decirlo? Que la piel de su cráneo se comportaba de una forma extraña. Y esto fue certificado por otros 2 médicos y un cirujano. Y automáticamente sugirieron hacerle un exorcismo para ver si esa alteración tan rara se le acomodaba. Y se supone que el demonio expulsado de la piel de su cráneo, porque vamos a decirlo así, fue Asmodeo. O casualidad, a medida que todos estos fenómenos se iban desatando, para finales de mes, ya me dirás vos, ¿cómo? Los inquisidores encontraron 3 marcas del demonio en el pubis de Madeline. Finalmente, el día 5 de marzo, Madeline y Gufridi son enfrentados en un juicio donde ella lo acusa de 4 actos puntuales: haberla desvirgado, haberla llevado a un aquelarre, haber marcado su cuerpo y haberle enviado demonios. Horrorizado, Gufridi exclamó: «Por Dios Padre, por Dios Hijo, por el Espíritu Santo, por la Virgen, por San Juan». ¿Y para qué?
porque esto fue lo que Madeline le retrucó ante esas palabras. Conozco este juramento. Por Dios Padre te refieres a Lucifer, por Dios Hijo, Belcebú, por el Espíritu Santo, Leviatán, por la Virgen, la Madre del Anticristo, y por San Juan, el precursor del Anticristo. Este es el juramento de tu sinagoga. Esa misma noche, los inquisidores desnudan a Gufridí para buscar en su cuerpo las marcas del diablo. Y encuentran varias, que también te digo, gracias a Dios, nunca mejor dicho, no especifican en qué zonas, porque no me lo quiero imaginar, pero el punto es que, claro, sacerdote acusado de brujería con marcas del diablo en su cuerpo. Ante todo esto, Gufridí se escuda diciendo que el diablo podía dejar marcas sobre el cuerpo de un inocente, que no solo sus adoradores llevaban las marcas del demonio. Teoría que, si me preguntas, en aquel tiempo estaba muy respaldada, principalmente por los amigos de la iglesia de Gufridí y también por personas de la sociedad. Pero Michaelis ya estaba harto de todo esto y decidió seguir adelante. Ya de nuevo en el juicio, Madeline lo acusa de hechicero, de adorador del demonio y de caníbal, y a continuación le pide que le diga cosas lindas. ¿Puedes decirme algo lindo? Sí, esperando que digas algo lindo, porque acá no dijiste nada lindo. ¿Cómo que no? No. Pero como Gufridí no accedió ante esta petición, ella dijo, ¡ah! Siguió acusándolo, siguió hablando de cómo había llegado por los aires hacia el aquelarre, sobre las otras personas que había ahí, cómo era la ceremonia, y cómo Gufridí, ocupando el cargo del terrateniente de Satanás, la sedujo junto con el demonio Asmodeo para fornicarla en el altar. Quizá hasta le convenía a Gufridí decirle algo lindo, pero bueno. A base de torturas, Gufridí confiesa haber asistido a múltiples sinagogas de hechiceros en compañía de muchísimas brujas. Confiesa haberse entregado voluntariamente al aquelarre. Confiesa todos los cargos por los que se le estaban acusando. Dijo que, usando la influencia satánica, despertó en él mismo, ¿cómo decirlo?, una atracción irresistible, y se valía de ella para cometer todas estas atrocidades. Incluso confesó que una de las mujeres que cayó bajo su influjo sexual fue nada más y nada menos que la madre biológica de Madeline, quien, rendida ante sus encantos, no dudó en entregarle a su hija menor. Confesó haber yacido como hombre y mujer con Madeline, haberla llevado al aquelarre, haberla marcado. Y todo esto, toda esta confesión que fue escrita por los inquisidores, contó con la firma final de Gufridí. Pero, claro, si te están torturando para que confeses algo, puede ser que el dolor y la desesperación sean tan grandes que te hagan decir exactamente lo que quieren escuchar, si eso es garantía de que se vayan a detener. Y así fue que el 26 de marzo, a los días de esta confesión, quiso retractarse, pero ya todos tenían lo que querían. Tenían su firma en ese papel, y fue condenado a morir en la hoguera, bajo los cargos de brujería, hechicería, impiedad y lujuria abominable. Ya una vez sentenciado, decide comenzar a asumir su culpa. Ya no se quiere desdecir mágicamente más de su confesión pasada. Lo toma todo como cierto. Y ante la gracia de Dios, demuestra tanto arrepentimiento por sus pecados que conmueve a los inquisidores, tanto así que le realizan un exorcismo y de su cuerpo es expulsado el demonio Belcebú. Pero más allá de todo esto,
Lo interrogaron, en algunas ocasiones más, para ver si Gufridí mencionaba el nombre de otra persona perteneciente a estos aquelarres. Y sin embargo, ya sabiendo que estaba condenado, jamás inculpó a otra persona. El 30 de abril, descalzo y con la soga al cuello, Gufridí fue arrastrado por las calles de Aix durante 5 horas, hasta que llegó a la pira de su ejecución, donde, considerando su arrepentimiento y demás, se le permitió morir en la horca, aunque, de todas formas, su cadáver después fue quemado en la hoguera. Automáticamente con su muerte, una de las tantas ursulinas afectadas por los demonios se declaró inmediatamente liberada de ellos. Y esto fue el inicio de una seguidilla de recuperaciones de todos los casos. Bueno, de casi todos, porque si hablamos de Louise, Perrin se quedó en ella permanentemente. Y Madeleine, para ese entonces había quedado sorda, ciega y se negaba a ingerir cualquier alimento. Y esto continuó hasta el día de Pentecostés, donde el demonio Asmodeo abandonó su cuerpo, dejando, por el permiso de Dios, a Belcebú dentro de ella. De más está decir que las 2 novicias fueron expulsadas de las Ursulinas porque esa es la caridad cristiana que tanto disfrutamos. A Luis, como ya les dije, le perdieron el rastro, a ella y a su demonio Perrin, mientras que Madeleine quedó custodiada por la Inquisición, eso sí, en el exilio, porque ya no podía estar más en Marsella y en Aix, sino que pasó a estar en una zona cercana llamada Castellán. Después de todo esto, del final, que no importa que no haya sido del todo feliz, podrían creer que Madeleine tuvo una vida normal, al menos lo que le quedaba. Pero no. Fue acusada 2 veces de brujería. La primera en 1642, sin consecuencias graves. Y luego, a los 10 años, donde otra vez encontraron en su cuerpo la marca del diablo. Madeleine fue condenada a cadena perpetua, aunque salió en libertad antes de fallecer a sus 77 años. Acabamos de revivir el famoso caso de las posesiones de Aix-en-Provence, y de acuerdo a lo que nos interesa en este video en puntual, tenemos múltiples posesiones diabólicas, sí. Posesiones simultáneas, sí. ¿Por un mismo demonio? No. No. Está bien que tenemos al mismo tiempo a muchas personas víctimas supuestamente de posesiones diabólicas. Pero centrémonos momentáneamente en Madeleine. En un principio dicen que está siendo poseída por los demonios Astaroth y Belcebú. Hasta ahí está todo bien. Ahora, ¿cómo es que en el exorcismo que le realizan por esa situación de que se le movía de forma extraña la piel del cráneo, exorcizan de su cuerpo al demonio Asmodeo? ¿En qué momento Asmodeo posee a Madeleine? Porque eso no queda en claro. Y en ningún lugar se dice que en ella habita el demonio Asmodeo desde que fue llevada por primera vez a la aquelarre por la mano de Gufridí. No lo dice. Mi pregunta es, ¿cuándo entró en ella Asmodeo? Porque o se equivocaron con el primer diagnóstico y en lugar de 2 demonios tenía 3, ella también como Louis, o es que bajo el cuidado de los inquisidores fue poseída por un tercer demonio. Sigamos con Belcebú. ¿Cuándo es que Belcebú va y posee a Gufridí? Porque eso no se dice. ¿No se supone que Belcebú estaba poseyendo a Madeleine?
¿Qué hizo? Salió de Madeleine un rato, fue al cuerpo de Gufridi para ser exorcizado y después al final, cuando se fueron todos los demás, vuelve con el permiso de Dios a ocupar el cuerpo de Madeleine. ¿En serio? ¿Funciona así? Admitamos que más allá del tema que estamos tratando, todo esto es bastante raro. Ya si hablamos del caso como tal, en todos los aspectos, habitualmente se supone que es apenas un caso más del montón de casos a nivel histórico que existen de histeria femenina dentro de los conventos, que ya hablar de histeria me parece bastante arcaico. Viéndolo desde la actualidad es un término que ya sabemos que se utilizó siempre para justificar hacerle a las mujeres ciertas cosas. Pero además, si históricamente lo tomamos como un caso de histeria, ¿por qué no mencionamos también que Gufridi probablemente era un abusador que abusaba amparado en el estatus que él mantenía? Como hombre influyente y poderoso, y como hombre influyente y poderoso dentro del clero. Porque de eso no se dice nada. Y ahora que podemos ver que muchos de los síntomas que tenía en un principio Madeleine eran probablemente una depresión, y que probablemente esa depresión era originada por el trauma de haber sido abusada por este hombre y encima haber sido entregada por su familia a este hombre que era su abusador, bueno, si partimos desde esa óptica, tenemos que considerar también que lo que creemos y lo que nos hacen creer, lo que nos enseñan a creer, acaba moldeando nuestra forma de percibir la realidad. Y si estás en el año 1600, sos una mujer, una jovencita, y fuiste repetidamente abusada por alguien en un cargo tan grande y jamás podrían creer en tu palabra, ¿cómo podés exteriorizar todo eso? ¿Cómo lidia tu cuerpo, tu mentalidad y tus emociones con ese abuso que era básicamente constante? Se exteriorizó de esta manera. Eso al menos por el lado de Madeleine. Si se quiere, podríamos analizarlo de esa forma también. Y que no quede solo como un caso de una posesión o de una chica que se creía poseída. No digo que no, solo digo que también podría haber sido otra circunstancia. Pero claro, todo esto serviría para explicar la historia desde el lado de Madeleine. ¿Cómo lo explicamos? Partiendo de esta misma base en el caso de Louise. Louise no conocía a Gufridi. No hay registro de que haya sido abusada. Y si lo fue, no fue a manos de Gufridi. ¿Por qué inculparlo? Porque fíjense cómo es de curioso este caso. Porque la víctima principal, que es Madeleine, no es quien acusa a Gufridi en un primer momento. Es Louise, o el demonio Berrin en posesión del cuerpo de Louise. Y si Louise no lo conocía. Y acá abro la puerta a lo siguiente. Si un miembro de la iglesia te abusa y un demonio hace que sea juzgado y lo condenen a muerte, ¿el demonio es el malo verdaderamente? Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones y me dejes en comentarios cuál es tu interpretación de todo esto. Porque muy pronto vamos a analizar también otros casos históricos que te aseguro, cada uno es más retorcido que el anterior. Pero por lo pronto, Gufridi fue un brujo. En pantalla estás viendo mi Instagram para que me sigas y contactes en caso que quieras, desees o necesites una consulta privada conmigo.
Y en caso que quieras enviarme tus recomendaciones, sugerencias o denuncias, podés hacerlo a través de esta dirección, donde también podés contarme tus historias y experiencias personales con el mundo del esoterismo. Muchas gracias. Y no sé, si Astaroth, Belcebú, Berrir y los demás así lo quieren, hasta pronto.